La mujer seguía empujando la rodilla en el centro del cuadro. ¡No! Bromwell se volvió y le apuntó con la pistola, pero al momento se dio cuenta de que su amenaza era inútil. Aunque la pintura era solo un trozo de tela, los $6 millones en que estaba tasada la convertían en un impenetrable chaleco antibalas. No puedo disparar contra un Leonardo. Deje el arma y la radio en el suelo, dijo la mujer con voz pausada, o romperé el cuadro con la rodilla. Ya sabe qué pensaría mi abuelo de una cosa así. Cromwell se sentía confuso y aturdido. Por favor, no es la Virgen de las Rocas. Dejó la pistola y la radio y levantó las manos por encima de la cabeza. Gracias, dijo la mujer. Ahora haga exactamente lo que le diga y todo irá bien. Momentos después, mientras bajaba corriendo la escalera de emergencia en dirección a la planta baja, Alando en el corazón aún le latía con fuerza. Ninguno de los dos había dicho una palabra desde que había dejado el tembloroso guardia del Louvre tendido en las sales de Aix. Ahora era él quien sostenía con fuerza su pistola, y no veía el momento de librarse de ella. Se sentía muy incómodo con aquella pesada arma entre las manos. Bajaba los peldaños de dos en dos y se preguntaba si Sophie era consciente de cuánto valía el cuadro que había estado a punto de destrozar. Pero en todo caso el lienzo que había escogido encajaba a la perfección con la aventura de aquella noche, igual que sucedía con la Mona Lisa. Aquel Leonardo era famoso entre los historiadores del arte por la cantidad de simbología pagana que ocultaba. Has escogido un rehén muy valioso, le dijo sin dejar de correr. La Virgen de las Rocas, le respondió ella, aunque no he sido yo quien lo ha escogido, sino mi abuelo. Me ha dejado una cosita en la parte de atrás. Landon la miró desconcertado. ¿Qué? ¿Pero cómo has sabido que tenías que buscar en ese cuadro? ¿Por qué la Virgen de las Rocas? No, ¿verdad, Lacra Iglesia? Sonrió, triunfante. Es otro anagrama. Mi abuelo me lo estaba diciendo claramente. Ve a la Virgen de las Rocas. Los dos primeros se me han escapado, Robert. No se me iba a escapar también el tercero. Están todos muertos. Sor Sadrine gritó al auricular del teléfono de su residencia de Saint-Sulpice. Estaba dejando un mensaje en un contestador automático. Por favor, que alguien responda. Están todos muertos. Los tres primeros números de la lista habían arrojado resultados terribles. Una viuda histérica, un detective investigando en plena noche en el lugar de un crimen y un lacónico cura que consolaba a una familia destrozada. Los tres contactos estaban muertos y ahora al llamar al cuarto y último número, el que en teoría no debía marcar a menos que no pudiera contactar con los tres anteriores, le salió un contestador. La voz grabada no daba ningún nombre y se limitaba a invitar a quien llamaba a dejar su mensaje después de oír la señal. Han roto la losa del suelo, exclamó, y los otros tres están muertos. Sor Sadrine desconocía la identidad de los cuatro hombres a los que protegía. Aquellos números de teléfono escondidos debajo de su cama solo podía usarlos en un caso muy concreto. Si alguna vez se rompe la losa de piedra, le había dicho el mensajero sin rostro, querrá decir que se ha llegado al último peldaño. Uno de nosotros, amenazado de muerte, se habrá visto obligado a contar una mentira desesperada. Llame a estos teléfonos, avise a los demás. No nos falle en esto. Era una señal de alarma silenciosa, un plan infalible en su simplicidad, y por eso mismo le había causado sorpresa cuando tuvo conocimiento de él. Si la identidad de un hermano quedaba al descubierto, diría una mentira que pondría en marcha un mecanismo para advertir a los demás. Pero aquella noche, al parecer, no era solo la identidad de uno de ellos la que se había descubierto. Por favor, conteste, susurró asustada. ¿Dónde está? Cuelgue ahora mismo, dijo una voz desde el umbral de la puerta. Se volvió, aterrorizada, y vio la enorme figura del monje que llevaba en la mano el candelabro de hierro. Temblando hizo lo que le ordenaba. Sí, están muertos, dijo. Los cuatro, y me han tomado el pelo. Dígame dónde está la piedra. No lo sé, dijo Sor Sadrine sincera. Ese secreto lo guardan otros, y ahora están muertos. El hombre se acercó a ella sujetando el candelabro con las manos blanquísimas. ¿Es usted hermana de la Santa Madre Iglesia y aún así está al servicio de ellos?
Jesús propagó solo un mensaje verdadero, dijo Sor Sadrin, desafiante, y ese mensaje no lo veo por ningún lado en el Opus Dei. En los ojos del monje hubo un chispazo de ira. Levantó el candelabro y arremetió a golpes contra ella. Sor Sadrin cayó al suelo y su última sensación fue un presagio abrumador. Los cuatro están muertos. La verdad más valiosa se ha perdido para siempre. La alarma que se activó en el extremo oeste del ala Denon hizo que las palomas de las cercanas Tullerías levantaran el vuelo. Landon y Sophie salieron como balas y se internaron en la noche, mientras avanzaban por la explanada en dirección al coche de Sophie. Landon oía las sirenas de los coches patrulla en la lejanía. Es ese, dijo Sophie, señalando un cochecito rojo de dos placas aparcado delante. Estará de broma, pensó Landon. Nunca había visto una cosa tan pequeña. Es un Smart, dijo. Gasta solo 1 litro cada 100 kilómetros. Casi no le había dado tiempo a sentarse cuando Sofía arrancó bruscamente y las ruedas del coche mordieron la gravilla. Se agarró al salpicadero. El coche atravesó velozmente la explanada y desembocó en la rotonda del Carrusel du Louvre. Por un momento Sophie pareció considerar la posibilidad de acortar camino cruzando la rotonda por el centro, para lo que debía abrirse paso por el seto vivo recortado que bordeaba la isla central de césped de la plazoleta. ¡No! Gritó Landon, que sabía que el seto que bordeaba la rotonda estaba puesto para ocultar el peligroso abismo que se abría en el centro. La pirámide invertida que hacía de las veces de claraboya y que había visto antes desde el interior del museo. Es una estructura lo bastante grande como para tragarse entero aquel coche. Afortunadamente, Sophie optó por una ruta más convencional y giró a la derecha, bordeó la rotonda por la izquierda y se incorporó al carril que en dirección norte debía llevarlos hasta las rues de Rivoli. Las sirenas de los coches patrulla cada vez se oían más cerca. Ahora Landon ya veía los destellos por el espejo retrovisor de su lado. El motor del Smart se quejaba porque Sophie aceleraba cada vez más, alejándose del Louvre. A unos 50 metros el semáforo se puso en rojo. Sophie murmuró una maldición, pero no levantó el pie del acelerador. Lando notó que se le tensaban los músculos de todo el cuerpo. Sophie, al llegar a la intersección, frenó un poco, puso las luces largas, miró a ambos lados y volvió a acelerar. Giró a la izquierda en el cruce y se incorporó por fin a la rue de Rivoli. Siguió a toda velocidad unos 400 metros en dirección oeste y giró a la derecha en otra rotonda. Está más ancha. Al momento salieron por el otro lado. Ya estaban en los Campos Elíseos. Landon se volvió para ver el Louvre desde allí. La policía no parecía seguirlos. El mar de destellos parecía concentrarse frente al museo. El corazón empezaba a recuperar su ritmo habitual. Ha sido interesante. Sophie no se dio por aludida. Seguía con la mirada fija en el amplio bulevar, que con sus 3 kilómetros de escaparates elegantes a veces se comparaba a la Quinta Avenida de Nueva York. La embajada estaba a apenas 1,5 kilómetros de allí y Landon se acomodó en su asiento. No verdad lacra Iglesias. La rapidez mental de Sophie le había impresionado. Ve a la Virgen de las Rocas. Sophie le había dicho que su abuelo le había dejado algo detrás del cuadro, un mensaje final. No podía por menos que quitarse el sombrero ante el lugar escogido por Samuel para esconderlo. Fuera lo que fuera, la Virgen de las Rocas era otro eslabón más en la cadena de símbolos relacionados que se había ido formando aquella noche. Parecía que Samuel reforzara con cada pista su interés por el lado más oscuro y malévolo de Leonardo da Vinci. El encargo original para pintar aquella obra le había llegado a Leonardo de una congregación conocida por el nombre de Hermandad de la Inmaculada Concepción, que necesitaba un cuadro para poner en el panel central de un retablo que iba a ocupar el altar de la iglesia de San Francisco, en Milán. Las monjas le indicaron las medidas exactas que debía tener y el tema de la pintura. La Virgen María, San Juan Bautista niño, Uriel y el niño Jesús buscando cobijo en una cueva. Aunque Leonardo cumplió con lo que le había solicitado, cuando entregó la obra la congregación reaccionó con horror, porque estaba llena de detalles explosivos y desconcertantes.
El lienzo mostraba a una Virgen María con túnica azul, sentada con un niño en brazos, supuestamente el niño Jesús. Frente a María, también sentado, aparecía Uriel, también con un niño supuestamente, San Juan Bautista, pero lo raro era que, en contra de la escena habitual en la que Jesús bendecía a Juan, en este caso era al revés. Juan bendecía a Jesús y éste se sometía a su autoridad. Por si eso fuera poco, la Virgen tenía una mano levantada sobre la cabeza de Juan en un gesto inequívocamente amenazador, con los dedos como garras de águila que sujetaran una cabeza invisible. Y por último, la imagen más clara y aterradora, justo por debajo de aquellos dedos curvados de María, Uriel estaba detenido en un gesto que daba a entender que estaba cortando algo, como si estuviera rebanando el cuello de la cabeza invisible que la Virgen parecía sujetar con sus garras. A los alumnos de Landon siempre les divertía enterarse de que Leonardo había intentado apaciguar a la hermandad pintando una versión más descafeinada de la Virgen de las Rocas, en la que los personajes aparecían en actitudes más ortodoxas. En la actualidad, aquella segunda versión está expuesta en la National Gallery de Londres, con el mismo título, aunque Landon prefería la de Louvre, que además de ser la original, resultaba más intrigante. Sophie seguía avanzando a toda prisa por los campos elíseos. ¿Qué había detrás del cuadro?, le preguntó Landon. Te lo enseñaré cuando estemos a salvo en la embajada, respondió ella con la mirada fija en la calzada. ¿Cómo que me lo enseñarás? ¿Quieres decir que te ha dejado un objeto, algo físico? Sofía sintió con un breve movimiento de cabeza, con una flor de lis y las letras PSE grabadas. Landon no daba crédito a lo que acababa de oír. Sophie pensó que sí, que estaban a punto de lograrlo, cuando giró el volante a la derecha y pasaron por delante del lujoso hotel de Crillon, internándose en aquel lujoso barrio de calles arboladas donde se concentraban las sedes diplomáticas. Ya estaban cerca de la embajada de los Estados Unidos y le pareció que podía relajarse un poco. Mientras conducía, a la mente le volvía la llave que tenía en el bolsillo y el recuerdo que hacía tantos años cuando la había visto por primera vez, con su empuñadura en forma de cruz griega, su base triangular, sus dientes, su sello con la flor grabada y sus letras PSE. Aunque apenas había vuelto a pensar en ella durante todos aquellos años, su experiencia profesional con los servicios secretos le había familiarizado mucho con temas de seguridad, por lo que la peculiar forma de aquella llave ya no le resultaba tan desconcertante. Una llave maestra incopiable con sistema láser, en vez de guardas que encajaban en una cerradura. La compleja serie de marcas perforadas por un rayo láser era examinada por un lector óptimo. Sí, este determinaba que la disposición y la secuencia de las marcas hexagonales eran correctas. La cerradura se abría. No se le ocurría qué podía ser que lo abría una llave como aquella, pero le daba la impresión de que Robert sí sabría decírselo, porque le había escrito el sello sin haberlo visto. La forma de cruz de la empuñadura implicaba que la llave pertenecía a algún tipo de organización cristiana, pero Sophie sabía que en las iglesias no se usaba ese tipo de sistemas electrónicos. Además, mi abuelo no era cristiano. Sophie lo había contrastado con sus propios ojos hacía 10 años. Por ironía del destino, también había sido una llave, aunque en aquel caso se había tratado de otra mucho más normal, la que le había enfrentado la verdadera naturaleza de aquel hombre. Hacía mucho calor aquella tarde. Aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle y cogió un taxi para ir a casa. Grandpère va a tener una buena sorpresa cuando me vea, pensó. La universidad en Gran Bretaña había terminado unos días antes y ella estaba impaciente por ver a su abuelo y explicarle todos los métodos de encriptación que estaba estudiando. Sin embargo, cuando llegó a casa, su abuelo no estaba. A pesar de saber que no le esperaba, no pudo evitar cierta decepción. Seguramente estaría trabajando en el Louvre, pero cayó en la cuenta de que era sábado. Él no solía trabajar los fines de semana. Los fines de semana los dedicaba normalmente a... Sonrió y salió a disparar al garaje. El coche no estaba, claro, ya que Samuel detestaba conducir por la ciudad.
y el coche lo tenía para desplazarse a un único destino, Suchateau de Normandía, al norte de París. Sophie, tras los meses pasados en Londres, añoraba los olores de la naturaleza y estaba ansiosa por empezar sus vacaciones. Aún no era demasiado tarde y decidió salir de inmediato y darle una sorpresa. Le pidió prestado el coche a un amigo y condujo hacia el norte, atravesando el paisaje lunar de montes desolados que había cerca de Cluny. Poco después de las 10 entró en el largo camino particular que conducía al retiro de su abuelo. Aquel acceso tenía casi 2 kilómetros y hasta que llevaba o recorría la mitad no empezó a entrever la casa entre los árboles, un enorme castillo de piedra acurrucado junto a un bosque a los pies de una colina. Sophie creía que a aquella hora su abuelo ya estaría acostado y se alegró al ver la luz en las ventanas. Sin embargo, su alegría se convirtió en sorpresa cuando al llegar frente a la casa constató que el camino estaba lleno de coches, Mercedes, BMWs, Audis y Rolls Royce. Sophie se quedó un momento observándolos y se echó a reír. Miguel Per, el famoso ermitaño. Por lo que veía, las reclusiones de Jackie Sanuel no eran tan estrictas como a él le gustaba hacer creer. Estaba claro que mientras se suponía que ella estaba en la universidad, él había organizado una fiesta y, a juzgar por las marcas de los coches ahí aparcados, había invitado a algunas de las personas más influyentes de París. Con ganas de darle una sorpresa, se acercó corriendo a la puerta principal, que encontró cerrada. Llamó, pero no le abrió nadie. Sorprendida, se fue al otro lado de la casa y probó por detrás, pero la entrada también estaba cerrada y nadie acudió a abrirle. Desconcertada, se quedó un momento en silencio, escuchando. El único sonido que oía era el de la brisa fresca de Normandía, que gemía débilmente al atravesar el valle. No se oía música ni voces, nada. Rodeada del silencio del bosque, Sophie se fue hasta un ala de la casa. Se subió a un montón de leña, acercó la cara a la ventana del salón. Lo que vio no tenía ningún sentido, pero si no hay nadie, toda la planta baja parecía desierta. ¿Dónde está la gente? Con el corazón latiéndole con fuerza, Sophie se acercó al cobertizo y buscó una llave que su abuelo siempre escondía bajo la caja de la leña a menudo. Ahí estaba. Se fue corriendo hasta la puerta principal y entró en la casa. Al hacerlo, en el panel de control del sistema de seguridad empezó a parpadear una luz roja que avisaba a quien acababa de entrar de que disponía de 10 segundos para marcar el código correcto antes de que las alarmas se dispararan. ¿Tiene la alarma activada en plena fiesta? Sophie se apresuró a introducir el código y desactivó el sistema. Cruzó el vestíbulo y se adentró en la casa. No había nadie. La primera planta también estaba desierta. Volvió al salón vacío y se quedó un momento en silencio, preguntándose qué pasaba. Fue entonces cuando las oyó. Voces amortiguadas parecían provenir de más abajo. Sophie no entendía. Se arrodilló, pegó la oreja al suelo y escuchó. Sí, no había duda, el sonido venía de ahí. Aquellas voces parecían cantar o salmodiar. Estaba asustada, pero más misterioso aún que aquel sonido era la constatación de que en aquella casa no había sótano. Al menos yo nunca lo he visto. Se giró e inspeccionó la sala con la vista, y al momento le llamó la atención un único objeto que parecía no estar en su sitio. La antigüedad preferida de su abuelo, un gran tapiz de ausbuzón, normalmente colgada de la pared de la derecha a un lado de la chimenea, pero esa noche lo habían corrido dejando al descubierto la pared. Se acercó a aquella superficie revestida de madera y notó que aquellos cánticos se hacían más audibles. Vacilante puso la oreja sobre la pared. Ahora las voces le llegaban con mayor claridad. No había duda de que había gente entonando unas palabras que no llegaba a discernir. Hay un espacio hueco detrás de la pared. Todo tocó los paneles de madera hasta que notó un resquicio para meter el dedo. Era una puerta corredera disimulada. El corazón se le aceleró todavía más. Metió el dedo en la hendidura y tiró. Con muda precisión, aquella pesada pared cedió y se desplazó hacia un lado. En la oscuridad que tenía delante, los ecos de las voces resonaban. Entró y se encontró en lo alto de una escalera de piedra tosca, que descendía en espiral.
Llevaba viniendo a esa casa desde niña y aquella era la primera noticia que tenía, que tenía de esta escalera. Al descender los peldaños notó que el aire se hacía más frío y las voces más claras. Ahora distinguía a hombres y a mujeres. Su línea de visión se veía limitada por la espiral de la propia escalera, pero al fin apareció el último peldaño. Más allá intuía el primer trozo de suelo del sótano. Era de piedra y estaba iluminado por la luz temblorosa y rojiza de un fuego.